esta sala para compartir. Gracias, Mauricio, gracias a todos, queridos amigos. Les pido mil perdones por este cambio de horario, pero Dios ha hecho el mundo redondo. Y así cuando es la hora buena, una hora buena en el Ecuador, en Italia estamos en el corazón de la madrugada. Y de madrugada uno no sabe si está o si no está. Y entonces, ustedes han tenido esta complacencia de cambiar su horario y yo les agradezco de todo corazón. Se me ha encomendado esta reflexión, yo trataré de decir algunas cosas, a un cierto punto pararé y dialogaremos, que me parece la cosa mejor. Yo empezaría registrando dos sentimientos contrastados frente a esta encíclica papal. Me gusta que todo el mundo le llame en italiano, ¿no? Porque es el italiano originario, el italiano de San Francisco, ¿no? Fratelli tutti. Algunos quedaron conmovidos, pero muchos otros indignados también. Y eso se nota, lo registramos leyendo justamente los comentarios de la prensa y de los social. Y no era difícil preverlo, no era difícil preverlo porque estos sentimientos contrastantes proceden de la belleza y de la verdad de los temas tratados. No hay quien no sienta que estos son los temas con que medirse. Y por otro lado, nos ha llamado la atención el valor con que el Papa pretende, anhela, espera abrir un diálogo con el Islam, aunque muchos le acusen de ser un diálogo demasiado sumiso. Y lo que ha sucedido en estos últimos días en Francia, ¿no? En Austria, etcétera, no, ciertamente sigue cuestionando muchísimo la necesidad de encontrar causas para un auténtico diálogo y entonces para el establecimiento de una auténtica fraternidad en las relaciones sociales, políticas e internacionales. Nosotros evidentemente nos quedamos en el primer grupo, nos quedamos entre aquellos que se han quedado admirados por... Este desayuno me falta. ¿Cómo? Yo sí me quiero... Sí, debo una frutita. Nos quedamos ciertamente como hijos de la Iglesia admirados y no podemos sino considerar esta encíclica como algo sorprendente porque tiene algunas expresiones que constituyen claves de su interpretación que son realmente novedosas. Cuando el Papa habla de amor político, sabemos que si hay un campo de lucha hasta sacarse la sangre es justamente la política. El Papa habla proféticamente de un amor político, de una amistad social, ¿no? Y son temas que necesitan ser realmente profundizados y lo está haciendo en una iniciativa realmente muy loable, ¿no? Nosotros, bueno, nos quedamos en este diálogo en recibir algunos
de estos mensajes, entre los muchos que la encíclica tiene, en particular, como se me ha confiado, los que se refieren al tercer y cuarto capítulo de la encíclica. Tal vez convenga, a pesar de que seguramente Monseñor Battista ya se les había ya indicado la vez pasada, recorrer los títulos de los 8 capítulos de la encíclica. El primero, las sombras de un mundo cerrado. El segundo es la presentación, el comentario de la parábola del buen samaritano, que el Papa llama un extraño en el camino. El tercero es pensar y generar un mundo abierto. Sigue el cuarto, un corazón abierto al mundo entero, la mejor política, el diálogo y la amistad social, los recorridos para un nuevo encuentro y finalmente las religiones al servicio de la fraternidad del mundo. Aquí ya se me viene una pequeña dificultad porque realmente más que en capítulos esta encíclica tendría que ser leída en bloques, ¿no? Y el primer bloque es constituido justamente en su estructura lógica por los primeros 3 capítulos, el mundo como está, las sombras de un mundo cerrado, seguramente el pensar y generar un mundo abierto, teniendo en el medio la parábola del buen samaritano, ¿no? Y de hecho, la parábola del buen samaritano es retomada en el 4º capítulo. Y entonces eso nos obliga a no estar tan encerrado en los números, ¿no? En la división editorial, digamos así, sino más bien a dejarnos llevar adentro del mensaje. La estructura lógica, entonces, ya de por sí nos ofrece una clave para una comprensión que no sea sesgada de la encíclica y entonces poder recibir de ella la luz que pretende ofrecer. La semana pasada ustedes ya vieron seguramente la descripción del mundo tal como es. Y yo destacaría aquí cómo esta descripción que el Papa ha hecho es una descripción partícipe. No es el análisis de un sociólogo, más bien es la expresión de una paternidad sufrida con respecto no solo a la Iglesia, sino al mundo entero, ¿no? Y entonces la primera clave de comprensión que podemos recibir es justamente desde este, digamos, corazón de padre que se nos dirige, es la contraposición entre cerrazón y apertura, sombra y luz, búsqueda del propio bien en lugar del bien común. Esto ha sido el primer capítulo. Y allí el Papa ve y describe un mundo en que baja la sombra de una cerrazón dictada por la renovada tentación e ilusión de podernos salvarnos de por sí solo, ¿no? Ya se quedará famosa la expresión que el Papa
usó justamente en la plaza de San Pedro, vacía, en el corazón, en el centro del primer rebrote de la pandemia, cuando dijo, no podemos salvarnos solo, o nos salvamos juntos, o vamos a perecer todos. Quien piensa que pueda salvarse solo se engaña, se engaña quien piensa poder preservar su propio bienestar cerrándose a los demás. Quien percibe como potenciales enemigos a los demás, y los ejemplos en este sentido son realmente muchos, ¿no? El Papa en el primer capítulo se queda, por supuesto, en los sueños, y son sueños, sin embargo, muy concretos, porque se refieren a la construcción de una Europa unida. Evidentemente, la referencia que él tiene es inmediata, pero y aquí en los sueños del primer capítulo descienden toda la perspectiva que atraviesa la entera encíclica, cuando afirma con decisión la necesidad de la defensa universal de los derechos humanos. Eso, la dignidad de la persona humana es el principio de donde procede todo el argumentar de la propuesta de Fratelli Tutti, llegando al compromiso universal por la paz y la justicia, la cooperación para el desarrollo y la acogida de los migrantes. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, lo escuchamos, sí. Perfecto. Bien, el tema de la acogida de los migrantes constituye hasta el entero cuarto capítulo de la encíclica, y vale la pena leer las palabras que el Papa anticipa en la primera parte, porque en la cuarta la retomará con una profundidad extraordinaria. Él dice: los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro. Evidentemente en Italia este es un tema muy cogiente, muy imponente, muy político, pero yo recuerdo que hace pocos años el Ecuador vivió esta misma experiencia, probando en carne propia la urgencia, la necesidad de acoger a los migrantes venezolanos y antes los migrantes colombianos, y desde Ibarra esto se sentía como algo muy fuerte en todo sentido, ¿verdad? Entonces, la necesidad de acoger a los migrantes como dignos para participar como cualquier otro, significa como cualquier ciudadano del país que acoge en la vida social. Se olvida también que tienen los migrantes la misma dignidad intrínseca de cualquier persona, y por lo tanto deben ser protagonistas de su propio rescate, ¿no? Es el número 41. Nunca se dirá que no son humanos, por supuesto, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos, llega a decir. Y luego
y luego llega con violencia, digamos, no violencia, con dureza, con la dureza de un padre que nos reprocha, ¿no? Es inaceptable, noten, es fuertísimo, es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de otras convicciones de la propia fe, que es, aquí viene, ¿no?, la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno, justamente fratelli tutti. Y eso es muy significativo, porque cuando tú educas a tus hijos y evidentemente lo educas diciéndole que somos todos iguales, que tenemos que tratarnos todos bien, ¿no? ¿No es cierto? Cuando los chicos son pequeños, ahora ya son nietos, ¿verdad? ¿No? Pero cuidado con esto, cuidado con el otro, pues introducimos en la relación, hasta en la relación más íntima, que es la relación padre-hijos, la contradicción más grande, que es una contradicción no de tipo moral, sino una contradicción de tipo intelectual, o sea, una contradicción que se refiere a la verdad. Y eso es extremadamente destructivo del social humano, allí donde se forja en la conciencia del joven, en la relación primaria y fundamental con el adulto. El tema del migrante no es simplemente un tema que se refiere a una contingencia, ¿no? Es más bien un tema que se refiere a una condición antropológica que se manifiesta evidentemente en una circunstancia histórica, pero que la rebasa para llegar al fondo de la condición humana. Entrando en el vivo del tercer capítulo que se me ha encomendado, el Papa muestra cómo sin fraternidad, y el tema del migrante es digamos, entre comillas, instrumental, porque nos obliga a tomar en serio el concepto de fraternidad. El tema de la fraternidad es esencial en orden a la conquista políticas y culturales de la modernidad. A mí aquí me suena muchísimo al Papa Benedicto, que nos sorprendió cuando en la Caritas in Veritate, que entre paréntesis se encuentra muy citada en la Fratelli Tutti, nos indicó cómo la gratuidad pertenece a la estructura misma del mercado. No es algo que se añade como a una bondad que hay que introducir en la lógica estricta de la competencia. No, la gratuidad es esencial al mercado. Si el mercado quiere obtener sus resultados de rentabilidad, no puede prescindir de la gratuidad. Y así el Papa dice que, el Papa Francisco, que las grandes conquistas políticas de la modernidad, que son la igualdad, la libertad, sin la fraternidad quedarían expresiones vacías. Quizás el concepto de fraternidad sea justamente la herencia de la tradición cristiana que la modernidad ha tenido necesariamente que asumir. Y una de las críticas a la Fratelli Tutti es justamente la de quien dice que en lugar de referirse
a la fraternidad cristiana, el Papa Francisco se referiría mejor a la fraternidad de la Revolución Francesa. Pero la fraternidad de la Revolución Francesa es el patrimonio del cristianismo que la modernidad de todas maneras ha tenido que acoger como condición para el alcance de sus propios objetivos. Sin esta apertura a la fraternidad, sin esta no habría ningún logro en orden al bien común. La libertad se resolvería, dice el Papa, en una solitaria autonomía, y la trágica ilusión de ser libres simplemente porque seríamos económicamente independientes mientras nos sentimos iguales solo con relación a los socios de los grupos sociales a los que se pertenece, terminaríamos autodestruyéndonos. En efecto, el concepto de socio es el concepto de una unidad entre personas unidas por un interés común, pero sabemos cómo los intereses de orden económico, de orden político, de orden social, se rompen una vez alcanzados los objetivos individuales. Entonces, sin fraternidad no hay tampoco libertad, sin fraternidad no hay libertad. El Papa escribe: el individualismo no nos hace más libres, no nos hace más iguales, no nos hace más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. El individualismo radical es el virus, escuchen bien, más difícil de vencer. El individualismo radical engaña, nos hace creer que todo consiste en dar riendas sueltas a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Eso lo encontramos en el número 105, pero en el número 103 ya había dicho: la fraternidad no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad, el respeto de las libertades individuales y la equidad bien administrada, no bastan para que surja como resultado necesario la fraternidad. La fraternidad, dice, tiene algo positivo. ¿Qué es lo que ofrece a la libertad? ¿Qué es que ofrece a la igualdad de la fraternidad? ¿Qué ocurre si la fraternidad cultivada conscientemente, sin una voluntad política de fraternidad? Estupendo esto, una voluntad política de fraternidad, cioè una voluntad que entre dentro de la dinámica de la polis, cioè de las relaciones que organizan la convivencia civil. Una fraternidad que tiene que ser traducida en educación para la fraternidad, una educación para el diálogo. ¿Qué pasa sin eso? ¿Qué pasa sin una educación que llega al descubrimiento de la reciprocidad y al enriquecimiento mutuo como valores?
son preguntas realmente provocatorias, ¿no? Provocatorias. Y que si quieren, llegan a ¿cómo decir? A la tarea misma del empresario. Me ha sorprendido encontrar, y lo he notado aquí, tomen nota, en el número 123, el Papa se dirige a los empresarios porque no se trata solo de una fraternidad política, ¿no? Pero también se trata de una fraternidad, digamos, poética, cioè che se refiere al hacer, ¿no? Permítame leerle este número 123, que se refiere prácticamente a ustedes, mis queridos amigos, ¿no? ¿No? La actividad de los empresarios efectivamente es una noble vocación orientada a producir riqueza, pero atentos, y a mejorar el mundo para todos. Ahora, esto para todos, la expresión para todos, a mí que soy un ecuatoriano, aunque emigrado, ¿no? ¿No? Me suena siempre, me estorba siempre un poco porque la hemos escuchado durante 10 años, para todos, ¿no? Esto para todos significa un mundo de hermanos, porque si no esto para todos no deja de ser ideológico. Para todos no deja de ser instrumentalizable e instrumentalizado. La vocación del empresario es orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. O sea, para los hermanos, para generar fraternidad. Dios nos promueve, espera de nosotros que desarrollemos las capacidades que nos ha dado el Evangelio de este domingo, ¿verdad? Y ha llenado el universo de potencialidades. Ustedes a mí me conmueven siempre porque cuando piensen ustedes o los veo reunidos, estas potencialidades las encuentro allí frente a mis ojos. En sus designios, cada persona es llamada a promover el propio desarrollo y entonces el fin de la empresa, ustedes me lo enseñan bien porque lo aprendí de ustedes, es, ¿cuántas veces, Fernando, hemos hablado de esto, verdad? Es el desarrollo de las personas que hacen la empresa y que de una manera o de otra a la empresa participan también por vía indirecta, la familia, la ciudad, el país. Y esto comprende la actuación de las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer bienes y aumentar la riqueza. Sin embargo, en todo caso, estas capacidades de los emprendedores, de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que ser orientadas claramente al progreso de las otras personas y a la superación de la miseria a través especialmente de la creación de oportunidades de trabajo diversificadas, ¿no? Entonces, en los proyectos empresariales, el desarrollo empresarial, si quiere ser auténtico desarrollo, o sea, si la empresa quiere ser auténticamente empresa, tiene que tener esta perspectiva de fraternidad,
en esta diversificación. Los hermanos no son todos iguales, ¿no? Y aquí viene el otro tema de esta encíclica tan controversial, el tema de la propiedad privada y del destino universal de los bienes, ¿no? Siempre, dice el Papa en este 123, junto al derecho de la propiedad privada, porque efectivamente la empresa es de alguien, no puede ser de nadie, como han terminado siendo, como no podía que ser así, las así dichas empresas públicas. Las empresas tienen que ser de alguien. Siempre junto al derecho de la propiedad privada hay el prioritario y precedente derecho de la subordinación de toda propiedad privada a la destinación universal de los bienes de la tierra y por lo tanto el derecho de todos a su uso, ¿no? A su uso. Es el sentimiento que tiene todo padre de familia, ¿no? Es el sentimiento que tiene todo aquel que tiene la conciencia de ser responsable como el servidor del Evangelio del domingo con respecto a aquel patrimonio que ha recibido y cuyos frutos pueden solo ser un ensanchamiento del bien económico que tiene como destino el bien social, ¿no? Se trata justamente, como les decía antes, y como el Papa nos invita a hacerlo, de superar también no me sale la palabra, como empresarios, empresarialmente, la idea de socio. En una empresa somos socios para hacer que el socio sea fecundado por digamos, la sangre del hermano, ¿verdad? Y eso nos lo hace entender habiendo escogido en el punto central de la encíclica la parábola del buen samaritano. Bien, nosotros estamos un poco acostumbrados en pensar que la palabra de Dios ilumina. Eso está bien que ilumine, ¿no? Ilumine, pero como la luz. Yo la prendo, ilumina, pero como la prendo la puedo también apagar, ¿no? El sol que surge por la mañana ilumina, pero por la noche todo se oscurece, La luz no solamente ilumina, la luz fecunda. El sol de la mañana hace retoñar las flores de mi jardín. Digo eso porque estaba cansado de ver los carros frente a mi casa y no tengo cómo sembrar flores porque no tengo jardín al frente. Mi padre ha hecho el jardín atrás, ¿no? Y entonces le puse unas jardineras que por lo menos me hace ver las flores, ¿verdad? No, el sol hace retoñar las flores. Entonces la palabra que el Papa ha escogido, el Evangelio del Buen Samaritano, no está allí para direccionar una reflexión.
la fecunda la reflexión y la hace ya realidad. Él llama la parábola del buen samaritano, la intitula Un extraño en el camino. Está bien, el extraño es seguramente el pobre infeliz que se encuentra con los ladrones y que lo dejan tirado en la orilla, en la calzada del camino, ¿no? Es un extraño seguramente para los primeros que pasan, para los judíos que pasan, mas el extraño en el camino es también el samaritano, ¿no? Es el más extraño en el camino, es el samaritano. Y entonces eso nos permite entender cómo la condición para considerarnos hermanos en nuestro hacer la ciudad, en nuestro hacer el mundo, en nuestro hacer la sociedad, y después vendrá la reflexión sobre la buena política que dependerá de esto. La condición es, por supuesto, una hermandad de orden creatural. Somos todos hijos de Dios, ¿no? Pero somos todos hijos de Dios porque Dios nos ha creado en este Hijo suyo unigénito. Y este Hijo suyo unigénito ha rebasado las divisiones de orden ideológicos, religiosos, económicos, ¿no? Justamente haciéndose el samaritano. Verán, hay en el Evangelio cualquier cantidad de reflexiones sobre el dinero. Piensen solo que como la parábola del domingo pasado, que ha hecho este dueño, este patrón, ¿no? Este empresario, ha entregado los bienes de su empresa, que eran cualquier cantidad de bienes, porque un talento significa 36 kilos de oro, 36 kilos de oro, ¿verdad? Y les entrega 5 a este, 2 a este, 2 a otro, y se las entrega a todos para que fructifiquen según la capacidad de cada uno, o sea, según la expertise de cada uno, ¿no? En vista de un provecho armónico de este capital, O sea, ha formado lo que diríamos hoy un trust, ¿no? Una estructura de inversión diversificada, ¿no? Y cuando llega y pide cuentas justamente, ¿no? Constata la rentabilidad en algunos y llega al tipo al último y le dice, oye, eres un holgazán, pero le dice, eres malo. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho de mal? Si le devuelve lo suyo, ¿no? No ha creado, no ha dado fruto de fraternidad, ¿no? O sea, no ha hecho más bonito el mundo. No ha hecho más bonito el mundo en el sentido de que el mundo para él se ha quedado en su pequeño capital, ¿no? Entonces, esta cerrazón es la maldad de este mundo, dice el Papa, y es por esto que tiene un juicio extremadamente negativo sobre los populismos encerrados que impiden, aquí viene el otro concepto muy importante de esta encíclica, la amistad social.
la amistad social, ¿no? La amistad social como digamos, el caldo de cultivo del bien común. Hay un bien común que antecede los proyectos de desarrollo, que vuelve sostenible el desarrollo, y es precisamente la amistad social. O sea, es el amor que se traduce en iniciativas eficaces. Si yo tengo que atravesar un río a un viejito, pues eso lo hago yo, ¿no? Lo hago yo. Si soy, en cambio, un político, si soy un constructor de puentes, hago puentes, ¿no? Hago puentes. La amistad social nos coloca cada uno dentro del ámbito de nuestra responsabilidad. Nos enseña el Papa, y es un concepto extraordinario. No es nuevo en realidad, pero en la articulación del Papa coge una fuerza extraordinaria, una amistad social que se hace fecunda de la propia sociedad, una sociedad no excluyente. La crítica que el Papa hace es justamente a un concepto de desarrollo privado de amistad social, ¿no? Donde el famoso goteo, que de los grandes logros del capitalismo liberista, que los grandes logros del capitalismo liberista nadie ha asegurado, nunca llega realmente a los necesitados, ¿no? Y que son no solo los beneficiarios, ¿no? Pero que son la gran fuerza del desarrollo mismo. Ya hablé mucho, tengo más cosas, pero si se puede dialogar un poquito, sería mejor. Yo me permito simplemente volver a leer con ustedes una parte significativa de esta encíclica, que mucho ha dado de qué hablar, y que se refiere al tema de la destinación universal de los bienes. Ya se lo he anticipado con mis palabras, evidentemente, pero merece leerlas, escucharlas con las palabras del Papa, y con eso yo terminaría para después dialogar. En los primeros siglos de la fe cristiana, es el Papa en el 119, diversos sabios habían desarrollado un sentido universal de sus reflexiones sobre las destinaciones comunes de los bienes. Eso conducía a pensar que si alguien no tiene lo necesario para vivir con dignidad, estoy leyendo en italiano porque no he encontrado el texto en español y no logro tenerlo
en la pantalla, ¿no? Es porque si alguien no logra conseguir lo necesario para vivir con dignidad, es porque otro se ha adueñado de aquello. Lo resume San Juan Crisóstomo diciendo que no dar a los pobres parte de los bienes propios es robarle a los pobres y privarlos de su propia vida, en cuanto lo que nosotros poseemos no es nuestro, sino de ellos. Como, en palabras de San Gregorio Magno, cuando distribuimos a los indigentes algo, nosotros no entregamos algo nuestro, sino les devolvemos a ellos lo que a ellos les pertenece, ¿no? Y hay una expresión muy fuerte: no se puede celebrar la Eucaristía con pan robado, ¿no? Y luego el 120 entra en la reflexión más sistemática. De nuevo hago mías y propongo a todos algunas palabras de San Juan Pablo II, cuya fuerza tal vez no ha sido comprendida adecuadamente. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ésta sustente a todos sus miembros sin excluir ni privilegiar a nadie. Era la reflexión en Laborem Exercens, o sea, en la gran mesa del trabajo del mundo, o sea, de la realidad, todos tienen el derecho, y más que el derecho, la posibilidad tienen que tener la posibilidad concreta de intervenir, porque la tierra es dada por Dios a todo el género humano. Continúa el Papa Francisco. En esta línea recuerdo que la tradición cristiana jamás ha reconocido como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y ha metido en relieve la función social de aquella forma, de cualquier forma de propiedad privada. Piensen ese es mi comentario, cómo se celebraba la Eucaristía en la primera comunidad cristiana. Se reunía la comunidad cristiana, se escuchaba la palabra de Dios y luego se traía para el alimento, lo necesario para los pobres. De esto que se traía, el presbítero cogía un pan, y este pan de los pobres se convertía en el cuerpo de Cristo, ¿no? El destino universal de los bienes está inscrito en la dinámica misma de la comunidad cristiana como un principio fundamental. Pero el Papa, retomando el compendio de la doctrina social de la Iglesia, lo especifica ulteriormente. El principio del uso común de los bienes creados para todos, dice, lo saca del compendio, es el primer principio de todo el ordenamiento ético y social. O sea, si el ordenamiento, el principio fundamental de la sociedad es la persona humana, intrínseco a la persona humana hay este destino universal de los bienes que a ella y cuyo disfrute ella participa. Y luego continúa, es un derecho natural, originario
è prioritario. Y prioritario. Significa que es estructurante. Estructurante el orden social. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios a la realización integral de la persona, incluido el de la propiedad privada o cualquier otro, no deben en nada impedir, más bien por lo contrario, facilitar la realización de este principio primero, como afirmaba San Pablo VI en la Populorum Progressio, y termina: el derecho a la propiedad privada se puede considerar solo como un derecho natural, secundario y derivado del principio de la destinación universal de los bienes creados. Y eso tiene consecuencias muy concretas que deben reflexionarse en el funcionamiento de la sociedad. En cambio, sucede frecuentemente que los derechos secundarios se ponen más arriba de los prioritarios y originarios, privándolos de una relevancia práctica. ¿Entienden entonces cómo esto, a la hora de pensarnos como, digamos, ciudadanos, como protagonistas de la sociedad, con nuestra responsabilidad empresarial y como cristianos, nos da algo que pensar, y como asociación, ¿verdad?, nos pide una reflexión común, digo yo, ¿verdad? Y es en esto que me ha parecido poderle servir en lo que ustedes me han pedido. Muchas gracias, Monseñor. Vamos a abrir el micrófono para todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta, acotación. Tenemos pocos minutos para el tiempo que tenemos. Vamos, Fernando. Sí, muchas gracias, Monseñor. Tengo muchas inquietudes. Yo hace poco pasé al WhatsApp del grupo del directorio de ACE un artículo de Monseñor Gianpaolo Crepaldi, nuestro conocido. Muy bien conocido. Sí. En donde en el año 2018 pide, casi a nivel de ruego, que tenemos que pronunciarnos y dice textualmente, habla sobre el caos de las migraciones y las migraciones en el caos. Sobre este tema candente, el informe que había desarrollado tuvo el valor de pronunciarse inspirándose en el realismo cristiano de la doctrina social de la Iglesia, más que en un espíritu de acogida genérico y vacío. Yo creo que tal vez eso como que me falta un poquito en la Fratelli Tutti. Estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con lo que dice el Papa. Lo que me falta es esa respuesta desde la doctrina a una realidad que ya lo comenté en la reunión anterior, sobre la realidad de la migración islámica, que va a imponer una política islámica, que es el término que también utiliza, y que debe ser dada por una respuesta desde la doctrina social. También habla de que no solamente en Europa se está enfrentando contra este problema, que es una realidad, que no puede ser ingenuamente tratada.
Es una realidad que va a hacer vivir cosas tremendas en la Europa que poco a poco está retrocediendo en sus principios cristianos. La iglesia se tiene que enfrentar contra ese desdén de los principios cristianos que hizo grande a Europa y la literal invasión islámica que está teniendo, porque el migrante, el hermano migrante que nos llega, no viene a incorporarse a una sociedad cristiana, sino que viene a imponer su fe y va acompañado con una política islámica agresiva. Entonces, cuando yo leo esto que me parece hermoso, y nosotros lo vivimos con los venezolanos, que no tuvimos ese mismo problema porque el venezolano que viene también es cristiano, ¿no? Y muchos de ellos se incorporan fácilmente a nuestra sociedad, ¿no? En mi empresa tengo venezolanos. Y eso de ahí, ok, no me aporta mucho a la hora de lo que pide Monseñor Gianpaolo Crepaldi en este informe. Ese es un primer detalle que me gustaría tal vez colocar en el foro. Y el segundo es en cuanto al de la propiedad privada. Siento en el 119 y 120 se ponen situaciones de una visión muy clásica, no, le falta la modernidad del concepto, porque si nosotros ahora pensamos que la riqueza es un pastel donde el que tiene la boca más grande se la come, está pensando en los primeros siglos. Sí. Hoy el problema no es quién hace más riqueza, sino quién no sabe hacer la riqueza. Porque un empresario sabe trabajar, sabe desarrollar y hace una riqueza. Pero el que no sabe hacerlo, la verdadera pobreza, la riqueza no es el repartir lo que alguien hace. Ese no es el problema. El problema es que todos sepan hacer su propia riqueza. Y eso conlleva a un plano diferente, que es el desarrollo de la institucionalidad de una sociedad, que es en donde ha fallado principalmente nuestra América Latina. Los estudiosos de la economía moderna, como Acemoglu o como Robinson, han hecho estudios extensos sobre la razón de la pobreza en los países nuestros, la entienden, ¿no? Y que verdaderamente ahí creo que el Santo Padre tendría que tener un asesor en economía de conocimiento más moderno. Porque seguir pensando de que yo tengo una riqueza porque me la he quitado a otro, no, yo tengo una riqueza y tengo responsabilidades con el otro. Sí, estoy de acuerdo. El principio de solidaridad se tiene que aplicar. Pero el verdadero problema de raíz de la pobreza no sale de ahí. Sale de que la sociedad tenga un proceso de institucionalidades tan sólidos, tan fuertes, tan inclusivos, es el término que utilizan estos nuevos economistas. Estas instituciones... Gracias, Fernando. Démosle paso a alguna persona más que quiera hacer alguna pregunta. Gracias. ¿Algún comentario adicional? Bueno, creo que si nadie más quiere hacer algún comentario ni pregunta, yo sí quisiera reflexionar sobre las ideas que Monseñor nos ha dicho, no sin dejar de estar de acuerdo con algunos de los elementos de Fernando. Lo importante es, cuando él mencionó el tema de su jardín y de que la luz del sol hace florecer a su jardín, yo creo que ese es el espíritu de todo lo que hemos escuchado. Cómo a través de esta luz que nos pueda dar esta nueva encíclica del Padre, del Santo Padre, nos debería de obligar a nosotros los empresarios a explotar nuestros talentos y nuestros recursos y nuestras propiedades para poder salir de aquel individualismo de solamente pensar en nosotros.
lo primero, no estamos solos, no nos podemos salvar solos, es justamente el cómo nosotros a través de nuestro accionar profesional, empresarial, institucional, podemos nosotros fortalecer esta fraternidad, libertad e igualdad. Lo que coincido con Fernando plenamente para concluir es que hay formas y formas, y algunos de los temas como los está exponiendo el Santo Padre dan lugar a un debate que es innecesario en este momento en el planeta. Deberíamos estar enfocados más bien a otro tipo de lucha inclusiva, inclusive por el tema de salud, por el tema de emergencia, por el tema político, por el tema de luchas de religiones, y la forma de decirlo nos lleva a esta lamentable controversia en el cual creo que los católicos practicantes y no practicantes no deberíamos estar inmersos. En todo caso, Monseñor, si usted quiere tomar las últimas palabras antes de cerrarlo, la luz que usted nos ha dejado claramente iluminado el camino, en lo personal me ayuda a entender mucho más la encíclica papal. Sí, gracias. Yo solo quería acotar como conclusión una pequeña, brevemente una respuesta a las dos inquietudes del Fernando, que la sabía antes porque había dialogado con él en un par de ocasiones. El número 143 del Papa dice que podemos acoger, si se puede acoger quien es distinto y reconocer su aporte original solo si estoy firmemente anclado a mi pueblo y a mi cultura. Cada uno ama y cuida con especial responsabilidad la tierra propia y se preocupa de su propio país, así como cada uno tiene que amar y cuidar su propia casa para que no derrumbe, puesto que eso no lo hacen los vecinos. Eso, entonces, el primer llamado entonces es a no oponer los dos términos, ¿no? La acogida, que tiene que ser responsable, pero será responsable en la medida en que nosotros asumimos con responsabilidad lo que hemos recibido. Desafortunadamente lo damos por descontado, lo reducimos a ideológico. Acordémonos de con cuánta ideología hemos cocinado el hecho de ser ecuatorianos, bajo el hecho de que somos ecuatorianos, de mi patria y mi país, ¿verdad? Durante años hemos vivido totalmente embobados y hasta chantajeados, ¿verdad? ¿No? Por esto. Entonces, amar profundamente lo que somos, para poder acoger a quien es distinto. Y de hecho, Fratelli Tutti nace de un encuentro con un Islam, que no sea, seguramente no es el Islam más imponente, pero es un Islam. El otro tema seguramente, ¿dónde están las raíces de la pobreza? ¿No? En una dinámica de globalización no podemos seguir con los esquemas, los viejos esquemas liberales, ¿verdad? Y es en este sentido que la Fratelli Tutti quiere abrir un campo de profecía más que de respuesta. Muchos han criticado esta encíclica diciendo, bueno, pero tú no nos dices cómo, ¿no? Bueno, lo que hace el Papa es desarrollar su tarea profética, y que es la profecía del Evangelio. A nosotros, a ustedes, los empresarios, a los pastores, el Papa es un pastor,
¿verdad? Y a los políticos, porque la próxima vez reflexionarán sobre esto, nos corresponde la tarea de dar cuerpo a una profecía con la que, como cada profecía, el Señor mismo, Dios mismo, quiere levantar, despertar a su pueblo, al pueblo que Él ama y que predirige, en un momento de particular dificultad como aquel que estamos viviendo. Somos una comunidad cristiana en la medida en que somos abiertos. Abiertos significa fuera de lo genérico, en la medida en que sentimos al otro como hermano, y hacer todos hermanos es la tarea que nos corresponde en cada uno en el ámbito a la que el Señor nos ha confiado. Eso quería terminar, con eso termino, y con mucha pena, porque ver su rostro me conmueve, ¿no? Y oigan, pidámosle un poco más al Señor, que eso termine pronto para volvernos a ver, porque ya son 2 años que sin Guayaquil yo me muero, me explico, ¿no? Entonces... Monseñor, no se olvide que esta es su casa, aquí en ACE, usted tiene a sus amigos, cada uno de nosotros lo quiere inmensamente y siempre está esperando su retorno. Usted, a través de haber sacrificado su comodidad, su estatus, su zona de confort para ir a cuidar a sus padres ancianos, muestra eso, que usted salió de un individualismo y fue a entregarse al servicio de quien más lo necesitaba. Sigue siendo para nosotros una línea, un ejemplo en los cual todos nos queremos reflejar para tratar de ser cada día un poquito más como usted. Y nuevamente, también nosotros contamos los minutos para que usted pueda regresar a esta su ciudad, a ACE, su asociación. Gracias. Dale mis saludos a todos los amigos, los quiero mucho. Hasta pronto, llámenme. Gracias. Pancho, chao, hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, Teresa, por esta oportunidad. Gracias a todos. Dios les pague. Gracias. Un beso. Gracias a todos. Pasen bien.